Muy buena, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica Radio, desde Ondas Jerez. Pues estamos con vosotros una semana más y si bien la semana pasada estuvimos hablando de un tema importante, el tema del bautismo, quién debe de bautizarse, cómo hay que bautizarse y todo lo que acapara el bautismo, en esta semana tenemos también un tema bastante interesante. Y vamos a hablar del nuevo nacimiento, Hay un pasaje en la palabra cuando Nicodemo va a buscar al Señor y le pregunta que cómo se puede nacer de nuevo. Y hay una pregunta que Nicodemo le va a hacer al Señor y el Señor le va a explicar. Le va a explicar ese nuevo nacimiento. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos una semana más a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro colaborador, nuestro Ramón Olmo. Ramón, bienvenido una semana más. Muchas gracias y encantado de estar aquí, como siempre. El nuevo nacimiento. Nicodemo le hacía una pregunta al Señor: ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Yo creo que tenemos un tema maravilloso, un tema en el cual vamos a intentar profundizar y ver lo que dice la palabra. ¿Por qué no comenzamos leyendo el pasaje? Sí, si te parece, voy a dar lectura a un pasaje que va a arrojar mucha luz sobre el tema que vamos a hablar. Como tú bien has dicho, había un hombre que fue a ver a Jesús para preguntarle todas estas cuestiones. El texto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, y desde el primer versículo hasta por ejemplo, el versículo 7, podríamos estar leyendo para ver qué es lo que dice Jesús sobre el nuevo nacimiento. Y el texto en cuestión dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió y le dijo: en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y fíjate cómo cierra esta contestación a lo que Nicodemo le dice, ¿no? Dice: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, que no se estaba refiriendo a Nicodemo, sino a todo hombre y a toda mujer, si es que queremos ver y disfrutar del reino de Dios, que nos es necesario nacer de nuevo. Una pregunta que parecería la contestación del Señor, ¿no? Una pregunta que parecería una locura, ¿no? Humanamente hablando, nacer de nuevo. Sin embargo, el Señor en la palabra habla de ese nacer de nuevo. Pero, ¿qué quiere decir el Señor a esa contestación? ¿Qué quiere decir el Señor cuando le contesta a Pedro, digo, en este caso, A Nicodemo. a Nicodemo, en esta respuesta? Nacer de nuevo. ¿Cómo comenzaríamos, Ramón? A ver, comenzaríamos en primer lugar explicando qué es o qué significa nacer de nuevo. Porque claro, nacer de nuevo no significa, como Nicodemo pensaba, que era necesario volver al vientre de su madre y nacer, porque eso es imposible. Antonio, ni tú ni yo, ni ninguno de los que nos estén oyendo puede retrotraerse o retrollevarse 30, 40, en mi caso 62 años atrás, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo? ¿Y qué significa ese nacer de nuevo? Bueno, pues nacer de nuevo significa ni más ni menos que nacer de nuevo, pero no en el sentido que creía Nicodemo de volver al vientre de mamá y volver a nacer. Nacer de nuevo significa una nueva vida.
Me explico. A ver, cuando tú y yo nacemos de papá y de mamá, por el nacimiento humano, por pertenecer a la raza humana, nosotros estamos sujetos a una naturaleza de pecado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, no hay nadie en el mundo que siempre haga el bien y nunca peque. Y entre los hombres, entre las personas, hay un refrán que dice, ¿quién nunca ha partido un plato? Hay personas que son o que son más propensas al pecado, hay personas que menos, pero en definitiva todos somos pecadores y entonces todos necesitamos una nueva vida o una nueva naturaleza si es que queremos entrar, ver y disfrutar del reino de Dios. Esa nueva vida solo y exclusivamente nos las puede dar el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera, de la misma manera, valga la redundancia de esa palabra manera, de la misma manera que tú y yo, para llegar a formar partes de la familia humana, de la raza humana, tuvimos que nacer de papá, en mi caso papá Olmo y mamá Velázquez, y tú eres igual que yo, Bonilla, y no recuerdo tu segundo apellido, y todo el mundo es igual, para ser un hijo de Dios, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios y nacer en la familia de Dios, tenemos que recibir esa vida de Dios. Y esa vida de Dios viene, como hemos leído, por el agua o papá agua. Y no vamos a decir también mamá espíritu, pero de la misma manera que en el nacimiento humano se necesitan dos padres, en el nacimiento de Dios, en el nuevo nacimiento, se necesitan dos padres también, que es el agua, que es la palabra y el espíritu. Entonces, cuando una persona empieza a oír el agua de la palabra de Dios, sin adulterar, tal como está escrita en la palabra de Dios o en las palabras de Cristo, y el Espíritu Santo aplica esa palabra a nuestro corazón, ¡bum!, estalla de alguna manera, y ese es el Espíritu Santo que nos está convenciendo de pecado, y es cuando sentimos nuestra naturaleza de pecado que nos condena, y entonces clamamos a Dios y le decimos, Señor, quiero que me salves. Esa es la nueva vida. Sin esa nueva vida, nadie entrará en el reino de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, sino que se llega a ser hijo de Dios, tal como dice la Escritura, por la fe en Jesucristo. Así es, digo amén a tus palabras. La verdad es que has dicho, lo has explicado perfectamente, ¿no? Pero me gustaría, sobre todo para los oyentes, ¿no? Y un poco más pausadamente, en el sentido de que se comprenda, ¿no? De comprender claramente ese nacimiento, ¿no? A mí hay algo que personalmente, leyendo el pasaje que has leído, me gustaría las preguntas, ¿no? ¿Puede un hombre por sí solo nacer de nuevo? O sea, tener esa vida espiritual en la cual tú estabas explicando, porque bien lo dice el Señor, ¿no? En su palabra, y tú lo has dejado bastante claro, de que hay que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Que me gustaría luego que entrásemos en la palabra, ¿no? Pero a mí hay algo que me asombra, ¿no? Me asombra cuando en el texto que hemos leído, cuando el Señor es enfático y es muy claro, diciéndole a Nicodemo, de cierto te digo. O sea, ten la seguridad, tenlo por cierto. O en verdad te digo. O en verdad, o sea, está reafirmando lo que él va a decir. Mira, lo que te voy a decir, ni lo vayas a dudar. No. Y no solamente lo va a decir en el versículo 3 y lo va a decir en el versículo 5, ¿no? El de cierto te digo. Y hay dos frases que a mí me llaman la atención diciendo, el que no naciera de nuevo, primeramente, no puede ver el reino de Dios. O sea, y yo preguntaría, ¿no? No puede ver el reino de Dios. Y luego dice también, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no naciera de nuevo ni puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué entendemos por ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios? Para mí, ese no puede ver el reino de Dios es no entender lo espiritual.
no entender las cosas del Espíritu, ¿no? Hay un pasaje que precisamente yo creo que aquí mismo, ¿no? El Señor, en ese pasaje, el Señor le va a decir al propio Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por lo tanto, estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando, es entrar en el reino de Dios. Ya el Señor lo dice claro, que el que no naciera de nuevo no puede ver, no puede entender y no puede entrar a la familia de Dios. No puede pertenecer a lo que es la iglesia, el pueblo de Dios. Esos no dos no puede. Es necesario nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Dios y para poder entender las cosas espirituales, ¿no? Por eso Nicodemo se queda un poco descuadrado porque él, como tú bien has dicho, ¿no? Lo intenta plasmar humanamente. Y dicho esto, ¿no? Porque me llama lo que tú también decías, ¿no? Al principio, ¿no? Que es cierto lo que el Señor dice. No te maravilles, no te asombres de lo que te estoy diciendo. Y yo le diría a los oyentes, ¿no? Y a aquellas personas que nos pueden también ver a través de las redes sociales, no os maravilléis, no os asombréis de que para estar algún día en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué añadiría, Ramón, a estas palabras? Mira, por ejemplo, no puede ver el reino de Dios. Ese no puede ver tiene que ver con lo espiritual. El hombre natural, es decir, el hombre carnal o de papá y de mamá, no puede entender las cosas de Dios porque, como dice la Escritura, para él son locura. Amén. Es decir, que si tú le hablas a una persona del Señor y le habla de la salvación, entonces a lo mejor si está con otro amigo, se miran los dos, se cruzan las miradas y dice, este está loco. Pero es que eso ya lo dice la palabra de Dios. Él no puede ver nada relacionado con el reino de Dios porque todo lo que se le diga es locura, a menos que el Espíritu Santo llegue a su vida y le convenza. No puede entrar en el reino de Dios, ha sido lo otro que has dicho. Una cosa no puede ver, es decir, que no puede percibir las cosas de Dios, y la otra no puede entrar como digamos ya, algo definitivo en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios? Vamos a ver. Yo pertenezco, cada persona sabe que es español porque ha nacido en España, y dentro de España algunos tendrán la autoridad como para decir yo soy de Jerez, yo soy de Cádiz, yo soy de Sevilla o de Madrid. Y solo cuando uno sabe que no es español, niega que es español. Por ejemplo, un francés no podrá decir que es español porque sabe que es francés. Ahora, nadie puede decir que es un hijo de Dios a menos que sepa que ha nacido en la familia de Dios. ¿Por qué sabes tú que eres Bonilla Cabrera? Ahora me acordé. Porque sabes que papá fue Bonilla y mamá fue Cabrera. Ahora, nadie, el tú saber que eres Bonilla Cabrera, te da autoridad para decir que has nacido en la familia humana. Ahora, nadie que no haya nacido de papá agua o la palabra de Dios y papá espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios, nadie podrá entrar en la familia de Dios. Ahora, ¿por qué no puede ver el reino de Dios? A tus hijos tú les darás tu herencia, tu legado. Tú no se lo vas a dar a los míos, ni se lo vas a dar al vecino de enfrente. Entonces, cuando tú partas con el Señor, tus hijos serán legítimamente los herederos de tus posesiones. Entonces, el Señor solo y exclusivamente le va a dar entrada para heredar el reino de Dios a sus hijos. Amén. Permíteme que añada, ¿no?, a lo que estás diciendo, ¿no? Precisamente lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, ¿no? 12 y 13. Dice el Señor, su palabra, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que reciben al Señor, los que creen en su nombre, dice la palabra, que Dios le da el poder de ser
llamados y hechos hijos de Dios. Creer en el Señor. Y dice la palabra, somos llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, ni de papá ni de mamá. Exacto, lo que tú estás hablando. Sino de la Dios. voluntad, sino de Dios. Sino de Dios. O sea que... De la palabra y el Espíritu. Exactamente. Hijo de Dios es aquel que nace de nuevo, aquel que nace del agua, aquel que nace del Espíritu y aquel que ha creído en Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y como decíamos la semana pasada, como aquel etíope de todo corazón. Amén. Mira, hay un texto también en Gálatas, Ajá. capítulo 3, que dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que si no hay fe en Cristo Jesús, nadie puede ser hijo de Dios. Tú sabes que hay casi un lema que dice, "Ay, todos somos hijos de Dios". No, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estamos leyendo el pasaje que tú tienes, Gálatas capítulo 3, versículo 26, para aquellas personas que lo quieran ver, ¿no? Y asegurarse de lo que estamos, diciendo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Todos somos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra, ¿no? Y permíteme ya que estamos aquí en Gálatas, ¿no? Dice, y por cuanto sois hijos, dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. También sois herederos. Amén. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Claro, herederos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿de quién vamos a heredar? De Dios. Mi hija lo heredará de mí, pero cuando mi hija, que lo es, gracias a Dios, cuando un hijo de Dios va a la eternidad o su motorcito de carne que tiene aquí en el centro del pecho se para y se va a Criamalbas, al cementerio, como dicen algunos, en ese mismo momento va ¿a dónde? A la presencia de Dios, a heredar el reino de Dios por cuanto era y es hijo de Dios. Así de sencillo. Entonces, estamos hablando cuando ese nuevo nacimiento, no estamos hablando, Ramón, de una obra que el hombre puede hacer por sí mismo, porque el hombre por sí mismo puede hacer esa obra. Que va, de hecho hay un texto en la palabra de Dios que dice que Dios nos dio vida nueva, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Es decir, estábamos vivos para la carne en la raza humana, pero estábamos muertos para Dios por cuanto que lo que nos separa de Dios es el pecado, ¿no? Entonces, un muerto no puede hacer nada por sí mismo a menos que alguien le resucite. Imagínate que hay una persona que está prácticamente casi clínicamente muerto porque ha tenido un accidente, lo llevan a un hospital y si no hay una intervención rápida del cuadro médico que le ponen los electroshocks, ¡pah!, y le dan ahí un masaje cardíaco y hacen unas cuantas algunas maniobras con ese moribundo, si le resucitan, por así decirlo, no es porque él pudiera, sino porque ha habido una intervención externa. Entonces, cuando un hombre, como dice la palabra de Dios, y una mujer está muerto en delitos y pecados y no puede ver el reino de Dios porque no puede percibir, las cosas de Dios, entonces cuando Dios interviene en su vida, porque él no puede resucitar, es cuando Dios le da el nuevo nacimiento. Es decir, que el hombre no puede producirlo porque está muerto. Para Dios, Amén. Para Amén. muerto, para Dios, evidentemente. Sí, pero estamos hablando, sobre todo para los oyentes, ¿no? Dice, y Él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero estamos hablando de muertos espirituales. Espirituales, claro, exacto, claro, muertos en vida espiritual. Y estamos hablando... Por eso decía que estamos vivos en cuanto a la raza humana, exacto, pero para Dios estábamos muertos en sentido espiritual, exacto, evidentemente. Cuando hablamos de la palabra muerte, estamos hablando de que el hombre está separado de Dios. Digo, sobre todo para aquellas personas, ¿no?, que no puedan entender nuestro lenguaje. Estábamos muertos todos, y como dice la palabra, todos los hombres. No hay justo ni ninguno. No hay ninguno bueno. No hay justo delante de Dios. Por lo tanto, todos los hombres estamos muertos. O sea, separados de Dios. ¿Por causa de qué? De nuestros delitos y de nuestros pecados. Porque aquel que diga que no tiene pecado, mentiroso es. Claro. Dice la palabra. Por lo tanto, Ramón, queda claro de que ningún hombre puede nacer de nuevo por sí solo.
Tiene que ser un acto, ese nacimiento tiene que ser algo generado o regenerado por nuestro Dios mismo, y en este caso por la obra del Espíritu Santo. Mira, perdona Antonio que te interrumpa. Mira, imagínate que un ciego va andando por un camino, y nosotros, tú o yo, vamos a lo mejor andando por ese camino en que va el ciego, y vamos a lo mejor retirados a 2 o 3 metros de él, pero el ciego no sabe que nosotros estamos a su lado. Uh-huh. Y resulta de que cuando llevamos andando 100 o 200 metros, vemos que la dirección que lleva el ciego es un boquete que hay ahí y se va a caer. Él no puede hacer nada para no caerse porque está ciego, no lo ve. Pero nosotros podemos decirle, no, que te vas a caer. Si ese ciego no tiene una intervención fuera de él, el ciego se va a caer en el hoyo. Entonces la humanidad, en ese sentido, no es que esté muerta literalmente con el corazón parado, no. Está muerta y está ciega para no ver las cosas de Dios. Y de la misma manera que nosotros avisábamos al ciego para que no cayera en ese boquete, cuando Dios nos da un shock, un electroshock con su Espíritu Santo en el corazón y nos despierta en ese momento, es cuando nacemos de nuevo. Porque por nosotros mismos, así como el ciego que iba andando por el camino, no podemos hacer nada para nacer de nuevo y mucho menos para merecer el reino de Dios. Amén. Entonces dejamos claro también que es necesario, ya el Señor se lo dijo, ¿no? Pero primeramente, necesario para nacer de nuevo es la fe. Claro. La fe que es Dios el que la origina en nuestras propias vidas, ¿no? La fe, ese es el llamado de Dios a nuestra vida, ¿no? Ese es un requisito imprescindible para nacer de nuevo. Claro, mira, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, habla de la fe, ¿no? Y dice que la fe verdadera, auténtica, y eso lo podemos experimentar en las cosas cotidianas de la vida. La fe es la certeza y la seguridad de lo que esperamos. Es estar totalmente convencidos de que aquello que no vemos lo vamos a recibir. Por ejemplo, imagínate que un joven o una joven voluntarioso, estudioso, con fuerza, con tesón, con ganas de triunfar en la vida, empieza a estudiar una carrera. Y a lo mejor esa carrera, ¿no? Yo qué sé, de ATS, de ayudante técnico sanitario, son 3 años. Entonces él empieza a estudiar y en el primer año y todavía no es ATS o médico, todavía no lo es, pero ya por la fe, de alguna manera, cree de verdad y de corazón que va a ser médico dentro de 3 o dentro de 6, según sea ATS o médico. Pues esto es exactamente lo mismo. La fe verdadera en Dios es saber que vamos a recibir vida eterna en Cristo Jesús, aún estando en este cuerpo material, ¿no? Entonces dice, la fe es la certeza y la seguridad de lo que esperamos, dice la carta a los Hebreos, es estar convencido de que vamos a recibir lo que no vemos. Y dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que toda aquella persona que pretenda agradar a Dios o que Dios se va a agradar de él y no tenga la fe auténtica, bíblica, cristiana que debemos tener, Dios al final le dirá, nunca te conocí. Efectivamente, precisamente, ¿no? En la palabra, ¿no? El que creyere será llamado hijo de Dios y el que no creyere será rechazado por nuestro Dios bendito. Ramón, me parece que vamos a dar una pequeña pausa y seguidamente vamos a seguir hablando, porque vamos a seguir hablando de este nacer de nuevo del Espíritu y vamos a ver, hemos visto ese requisito de la fe y vamos a también luego, después de la pausa, a ver esa otra necesidades, por así decirlo, las cuales hay para nacer de nuevo, que ya hemos visto, ¿no? La palabra y el Espíritu. Pero vamos a verlo después de esta pequeña pausa que vamos a tener. Eres el anhelo de mi vida, eres el anhelo de mi alma, solo por ti sueño, por ti vivo, eres la ilusión que no se acaba. Eres el anhelo de mi vida, eres el anhelo
alma, solo por ti sueño, por ti vivo, eres la ilusión que no se acaba. Bueno, seguimos con vosotros, queridos amigos, después de esta pequeña pausa que hemos tenido. Y bueno, yo creo que, la verdad, estamos hablando de un tema maravilloso, un tema impactante, ¿no? A una inquietud, a una pregunta que Nicodemo le hizo al Señor, y sobre todo la respuesta que nuestro Señor le va a dar a Nicodemo. Le va a decir claramente: Nicodemo, de cierto, no te sorprenda de lo que te voy a decir. Quiero que entiendas lo espiritual. Quiero que entiendas las cosas que son necesarias para verdaderamente entrar en el reino de los cielos. Y bueno, lo que sí el propio Señor le decía, ¿no? Y me ha encantado, ¿no?, el pasaje: no te maravilles, no te asombres lo que te voy a decir. Y lo que el Señor nos quiere también decir a nosotros, Ramón, volviendo un poco a lo de antes, ¿no?, de que no nos maravillemos, de que no nos asombremos, de que si verdaderamente queremos entrar en el reino del Señor, en el reino de los cielos, si algún día queremos tener una vida y una vida eterna en los cielos, tenemos que obedecer y tenemos que hacer lo que el Cristo, nuestro Cristo bendito, aquel que murió, aquel que venció la muerte y aquel que vive por los siglos de los siglos, tenemos que hacer, y es nacer de nuevo. Hemos visto, precisamente, vimos antes ese requisito, ¿no?, nacer de la fe. La fe es primordial, la hemos visto. Pero había otro requisito que la palabra ya el Señor nos muestra, y es nacer de la palabra, ¿no? ¿Qué me puedes tú decir también, Ramón, en relación a nacer de la palabra, ¿no? Creo que había un pasaje en Primera de Pedro, en el capítulo, permíteme, ¿no?, pero yo lo tengo aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23, cuando el apóstol Pedro también nos va a decir lo siguiente: siendo renacido, o sea, ¿vueltos a nacer? Vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Maravilloso, maravilloso. El hombre nace, vuelve a nacer por medio de esa simiente que es la palabra de Dios. No una simiente incorruptible, sino incorruptible. Incorruptible. Es la palabra de nuestro Dios bendito. Mira, vamos a ver, hay algo que debemos saber, y posiblemente incluso hasta algunos cristianos no sepan. A ver, para que se produzca el nacimiento de un niño, es necesario que papá ponga el esperma, mamá ponga el óvulo, y a través de la fecundación nace el niño. ¿Qué quiero decir con que es posible que algunos no sepan esto y algunos cristianos? Bueno, esa palabra que dice no de simiente corruptible, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y esa palabra que dice que no somos nacidos de simiente corruptible o de simiente que se corrompe, sino de la simiente que no se corrompe, esa palabra simiente es la semilla. Ahora, fíjate, por ejemplo, que nosotros vamos a plantar, por ejemplo, o sandías, o melones, o cualquier otro fruto, un árbol. Nosotros plantamos la semilla, y de esa semilla nace el fruto. Ahora, esa palabra simiente o semilla que está diciendo ahí de Dios, literalmente esa palabra simiente significa esperma. Ahora, por favor, que nadie entienda que tiene nada que ver o algo que ver o un parecido con el esperma del hombre, porque el esperma del hombre es corruptible, y puesto que es corruptible, el producto que da mediante un nacimiento de un niño es corrupción, porque estamos inclinados al pecado. Entonces, la simiente de Dios o el esperma de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre va a producir frutos no de corrupción, sino frutos de justicia. Por lo tanto, somos renacidos, vueltos a nacer por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa palabra no es una simiente corruptible como el del hombre. Ahora, hay otro texto también que señala esto que acabamos de comentar, y es que en la carta que escribió el apóstol Santiago,
en el capítulo 1 y en el versículo 18 dice lo siguiente: Él, es decir, ese Él se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a Dios, Él nos hizo renacer, es decir, nos volvió a dar una nueva vida en Cristo, evidentemente, nos dio una nueva vida por la palabra de verdad. Es decir, que nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Por eso decía que se necesitan dos papás para nacer: papá y mamá en el nacimiento físico que tiene todo el mundo, y espíritu y palabra para nacer en el reino de Dios como hijos de Dios y para poder llegar a ser herederos del reino de Dios, porque yo no voy a mandar a mi hija a que tú le des la herencia que debes a tus hijos. Entonces, que nadie pretenda pensar que entrará o heredará el reino de Dios por sus buenas obras, por sus muchas cualidades y por su religiosidad. Si no ha nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu, jamás entrará en el reino de Dios. Amén. Que precisamente, Ramón, algo importante, ¿no? que nos muestra la palabra, ¿no? No sé si es el Salmo 19, creo que sí, ¿no? Cuando nos dice la palabra, ¿no? Dice que la palabra es la única que convierte el alma. El alma. Era un poco lo que tú... Es la única simiente la que nos convierte, la que nos puede dar una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación de Dios, algo completamente espiritual, ¿no? Hay algo que, permíteme que haga un paréntesis, ¿no? Pero a esas promesas de Dios que son maravillosas, que son fieles y verdaderas, ¿no? Precisamente, ¿no? Hablando de Pedro, ¿no? Hay algo que nos dice segunda de Pedro, ¿no? Cuando nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa Dios nos ha dado grandísima, preciosa, dice la palabra, preciosa y grandísima promesa para que lleguemos a ser participantes de ella. ¿Por medio de qué? De esa naturaleza divina, por medio de ese nacer de nuevo que el Señor nos ha dado, ¿no? Necesaria la fe, necesaria la palabra y necesario también ¿qué? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. Hay, como el Señor le decía a Nicodemo, hay... Pero, perdona que te interrumpa, Sí. Antonio, pero necesaria la fe, que es algo que yo quería apuntar, Sí. porque es que ya la Biblia, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, Sí. en el versículo 6 dice que sin fe Es imposible. Es decir, imposible, improbable, no puede ser uno hijo de Dios, ni agradar a Dios, ni heredar el reino de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice al final del texto: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe ese Dios, y que es galardonador o que premia a los que le buscan y a los que le aman. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y ese espíritu, nacer del espíritu, ¿cómo puede una persona recibir el espíritu? Yo creo que la palabra, ¿no? Precisamente el propio Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, ¿no? Versículo 37, y es interesante, ¿no? Interesante lo que va a decir el Señor cuando dice que en el último día de la fiesta Él se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Limpieza. ¿Esto dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, ¿cómo una persona puede recibir el Espíritu? ¿Cómo una persona puede nacer del Espíritu? Creyendo en el Señor. Creyendo en nuestro Dios bendito. Ese Espíritu, ese agua bendita. Mira, a ver, como ya creo que hemos dicho,
cuando una persona está oyendo la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, como dice Pablo. Pablo en una ocasión aconseja a su fiel y colaborador amigo Timoteo y le dice que seas retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces, cuando esa palabra, que es el primer papá para nacer de nuevo, es predicada y el segundo papá, el Espíritu Santo, bombardea tu corazón, dice la palabra de Dios, la Biblia, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Amén. Porque mientras que el Espíritu Santo no te convenza de pecado, tú vas a creer que lo que se te está hablando y predicando es locura. Así es. Porque así es, ¿no? Ahora, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, cuando te convence de pecado, entonces tú te sientes como el ser más indefenso y ahora es cuando verdaderamente clamas a Dios por salvación. Ese es el momento del nuevo nacimiento. Ahí es cuando el Espíritu Santo toma posesión de tu vida y a partir de ahí, bueno, pues como dice también la palabra, el Espíritu es el que nos da testimonio a nuestro espíritu, porque no debemos olvidar de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a partir de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida, de ese convencimiento que el Espíritu te ha hecho, que antes era para ti locura, pero que ahora te ha convencido y lo ves con una claridad como el agua cristalina recién salida del manantial, entonces ese Espíritu está continuamente durante toda tu vida dándote testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y dice la Biblia que si eres hijo, eres heredero. ¿De qué? De todas esas promesas. Exactamente, y si heredero, exactamente. Amén, ¿no? Amén. Ramón, hay precisamente, ¿no? Creo que en la carta de Romanos, en el capítulo 8, permíteme que lo vea, ¿no? Porque Romanos capítulo 8, no, mientras estoy buscándolo, nos habla, ¿no? Precisamente de aquellos frutos, ¿no? De aquellos frutos, porque entendemos ya que una persona ha creído en el Señor, ha nacido de nuevo, por la fe, por la palabra, pero por el Espíritu. Pero, ¿cómo podemos mostrar que hemos nacido de nuevo? Exactamente, ¿no? A mí me gustaría leer un pasaje. ¿Cómo se pueden nuestros semejantes, los que nos están viendo, cómo pueden ver en nosotros que hay una nueva vida? Exactamente, porque si yo sigo andando en la carne, si yo sigo andando como si no se ha efectuado ese nacer de nuevo, voy a seguir ocupándome de las cosas de la carne. Voy a seguir sin entender las cosas del Espíritu y voy a seguir sin tener ese privilegio de poder entrar en el reino de los cielos por la gracia de Dios, por supuesto, ¿no? Hay un pasaje que me encanta, de verdad, cuando dice Romanos capítulo 8, lo siguiente, ¿no? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que no han nacido de nuevo siguen pensando en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y paz. Y paz, amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, que es lo pasaje que tú decías antes, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios, no es de Dios. Exactamente, ¿no? O sea, y la palabra sigue hablando, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. O sea que la palabra nos está diciendo que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos que dejar, tiene que haber una nueva vida. Un cambio radical. Un cambio. En nuestras vidas. Mira, Antonio, el nuevo nacimiento también se conoce en la Biblia como regeneración. Exacto. O como conversión. Cuando tú vas al banco y, por ejemplo, vas a viajar a los Estados Unidos y dices, me voy a llevar un dinerito. Entonces tú vas al banco y cambias euros por dólares. Es decir, tú conviertes euros
por dólares. Entonces, conversión es convertir una persona muerta espiritualmente en convertirla en viva para Dios. Y hay un texto que a mí me encanta, que está en Primera de Juan 3:14, y con esto podemos decirle al mundo e inclusive a Dios que hemos nacido de nuevo. Dice Primera de Juan 3:14. Fíjate lo que dice, ¿eh? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, es decir, de la vida que heredamos de nuestros padres, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Amén. Es decir, que nuestra vida nueva se va a caracterizar por el amor, no solamente a los hermanos, sino a nuestro prójimo en general. Y en otras muchas cosas, por ejemplo, el que robaba, pues que no robe más, el que hacía tal cosa o tal otra, pues que no la haga más. Es decir, pero en definitiva, nosotros sabemos, es decir, que no nos deja en una incertidumbre, sino sabemos, categóricamente sabemos, que hemos pasado de muerte a vida, es decir, de no ser herederos de Dios a ser herederos legítimos del reino de Dios y del Padre Dios, porque amamos a nuestro prójimo. Amén. Ahí, así es, Ramón, hay un pasaje también, ¿no? Porque la palabra es muy ilustrativa, ¿no? Así es. Hay un pasaje que... porque estamos hablando de, Ramón, estamos hablando de una operación espiritual. Estamos hablando de algo que nuestro Dios bendito actúa dentro del hombre, ¿no? Porque esa operación es algo que solamente Dios puede hacer en cada hombre y en cada mujer, ¿no? El nacer de nuevo, ¿no? Y hay un pasaje que a mí me encanta y que nos ilustra, ¿no? ¿Cómo se hace esa operación interior, ¿no? Ezequiel 36 nos muestra lo siguiente, ¿no? Ya el Señor ya estaba profetizando ese nacimiento de nuevo cuando dice la palabra lo siguiente, dice, y aquí vemos ese nacer del agua y del espíritu. Fíjate, Ezequiel 36, donde dice la palabra, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué va a hacer el Señor? Esparciré agua limpia, la limpieza a través de la palabra. La palabra va a ser esa palabra la que nos va a limpiar, la que nos va a convencer de pecado, la que va a provocar en nuestra vida verdaderamente de que tengamos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Y va a decir el Señor lo siguiente, fíjate tú, el que no naciere del agua, ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Esparciré sobre vosotros ese agua limpia. Y va a decir luego lo siguiente, dice la palabra. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, Él lo hará, mi espíritu, Él lo va a hacer. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis palabras y la pongáis por obra. Sus mandamientos. Exactamente. Es el Señor el que va a derramar de su espíritu, es el Señor el que va a esparcir sobre nosotros esa agua limpia. O sea, Él nos va a dar un nuevo corazón. Él va a provocar en nuestra vida un nuevo hombre, una nueva mujer, nacido del Espíritu. Una promesa de Dios que se va a cumplir precisamente y va a comenzar en los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu llega y va a comenzar la iglesia del Señor. Me encanta este pasaje, un pasaje que no solamente lo dice Ezequiel, sino que también nos habla Jeremías hablan de ese nuevo nacimiento. Hay un texto, yo diría que es paralelo a este, que habla también del profeta antiguo, que dice que el hombre tiene un corazón de piedra, pero dice que llegaría el momento cuando nos daría un corazón de carne. Sí. Es decir, vemos que la piedra es dura, es un corazón duro. Ahora, un corazón de carne está hablando de un corazón sensible a las cosas de Dios, ¿no? Es decir, que Dios quitaría nuestro corazón de duro de piedra y nos pondría un corazón receptivo a las cosas de Dios. Pues creo, Ramón, si mal no recuerdo, creo que es precisamente... no sé si es el mismo Ezequiel. Sí, creo que sí, pero yo no nos habla de eso, ¿no? No recuerdo la cita exacta.
Sí, Ezequiel 11, versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y dice lo que tú dices, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. O sea, Dios va a quitar ese corazón de piedra, duro, endurecido, que tiene el hombre para con Dios y nos va a dar un nuevo corazón. Porque cuando, fíjate que cuando se predica a alguien la palabra de Dios y dice, no, está loco este, es que tiene el corazón duro. Pero ya Dios estaba profetizando que llegaría un momento en que a ese que te dice que estás majarón, que estás loco, le quitaría esa dureza de en su corazón y le daría un corazón receptivo para que el Espíritu Santo le convirtiera, le convenciera y le hiciera un hijo de Dios. Ramón, yo creo que estamos diciendo cosas muy interesantes, ¿verdad? Maravillosas, ¿no? Y verdaderas. Y verdaderas. Verdaderas porque no nos basamos en lo que nosotros pensemos, sino en lo que Dios dice en su palabra. Hay algo importante, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Para la audiencia, ¿no? Yo creo que la audiencia, ¿no? Se tiene que hacer la pregunta, ¿no? Para aquellas personas que nos pueden estar escuchando, os la haríamos, ¿no? ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has nacido tú del agua y del espíritu, de la palabra y de ese espíritu? Pues yo creo que las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque si verdaderamente quieren tener esa vida, esperanza con nuestro Señor, con nuestro Dios, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces yo le preguntamos, ¿has nacido de nuevo? Porque si no ha nacido de nuevo, no podrá entrar en el reino de Dios. Yo creo que hay una oportunidad, ¿no? Oportunidad en este momento, ¿no? En el lugar que esté, de poder nacer de nuevo, porque la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios es actual. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mensaje, el evangelio, la buena noticia sigue siendo la misma, ¿no? Hoy es el día de salvación para aquellas personas que nos pueden estar escuchando, ¿no? Igual están confusas. ¿Qué podríamos decirle, por ejemplo? ¿No? Igual están confusas, ¿no? Igual como Nicodemo estamos. Bueno, yo tengo que nacer de nuevo. Entonces, las personas tienen que hacerse esa pregunta, ¿no? Y te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Has nacido tú de nuevo? Porque si no has nacido, vuelvo a hacer lo mismo. Y el Señor decía, no entrará en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Invitarlas a que reflexionen si verdaderamente han nacido de nuevo para que el día de mañana puedan entrar en la misma gloria de Dios. Y podríamos decir lo que el Señor decía, ¿no? Si no entendemos muchas cosas, muchas veces las cosas terrenales, ¿cómo entendemos las espirituales? Pero el Cristo de la gloria, el Cristo que nos muestra que la palabra nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que creer en Él, que tenemos que recibir su palabra y que tenemos que recibir el Espíritu Santo para arrepentimiento de nuestros pecados. ¿No es así, Ramón? Así es. Y si me lo permite, porque yo creo que casi el tiempo se está acabando ya, me gustaría decir las últimas palabras a los oyentes. Estimado amigo, fíjate que yo tengo 62 años, voy a cumplir, no sé cuántos años tendrás tú, cada uno tendrá su edad, pero fíjate que estamos a un paso, a un segundo de la muerte. A un segundo de que este motorcito de carne que tenemos en el pecho, que se llama corazón, se nos pare por un accidente, por lo que sea. La política de las personas es tratar de tener grandes riquezas, grandes fortunas, mucho dinero, bienes materiales, buen coche, un chalet. Y no estoy diciendo que no sea correcto ni bueno tener un buen coche, pero el coche se puede romper, se puede tener un accidente, se puede romper. No estoy diciendo que no sea bueno tener una casa, pero una casa nos la pueden embargar. No estoy diciendo que no sea bueno tener dinero y que no tengamos dificultades económicas, pero ese dinero se puede acabar porque nosotros podemos partir de este mundo sin que nos demos cuenta. Ahora voy a decirte algo. Hay una eternidad a la que todo el mundo se va a enfrentar. Hay una eternidad a la que todo el mundo se va a enfrentar. Y todo lo que tengamos aquí, mira, a este mundo vinimos sin nada y de este mundo marcharemos sin nada. Lo único que nos podemos llevar para tener una eternidad siendo herederos y disfrutando del reino de Dios es la fe en Cristo Jesús. No la fe en la religión,
en ninguna, sino la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, me queda decirte que si tú quieres ser un hijo de Dios y pasar una eternidad que no tiene nada que ver con los 70 o 80 años que vayas a vivir aquí, con dinero o sin dinero, tienes que arrepentirte de tus pecados, recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador y andar en nueva vida, porque eso es lo que significa un nuevo nacimiento. Que Dios te bendiga. Pues muy bien, Ramón, gracias por tu tiempo, una vez más, gracias por una semana más estar con nosotros. Yo creo que ha sido un programa maravilloso, de verdad, a esas preguntas que Nicodemo hacía. Gracias a ti por invitarme. Nada, hombre, que va. Pues querido amigo, querido oyente, de verdad, espero que este programa haya sido muy clarificador para tu vida y espero que medites sobre estas palabras que hemos estado, tanto Ramón como un servidor, hablando a través de estos micrófonos de Onda en Jerez Radio. Y sin más, bueno, pues decirte de que Dios te bendiga grandemente y no dejes de seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook de Ventana Evangélica y también a través de YouTube de Ventana Evangélica. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.